Llegó el turno de recibir a Mauricio Rabuffetti, que te vengo anunciando hace días, Mauricio, así que esperándote, ansiosas para poder entender un poco qué es lo que, más allá de estas imágenes terribles y las noticias que van y vienen de lo sucedido en Río de Janeiro. Exactamente. Bienvenido, Mauricio. Bueno, gracias. Buenas noches. Hoy con una tragedia verdaderamente, porque lo que ocurrió en Río de Janeiro, esta operación policial, a la que hay que decir, no es que los cariocas estén acostumbrados, pero es algo que ha pasado muchas veces, es algo que es bastante común en Río de Janeiro, pero en este caso más de 120 muertos durante una operación policial contra el Comando Vermelho, el Comando Rojo, que es uno de los grupos que en Río de Janeiro promueven, o mejor dicho, copan, para usar la palabra más exacta, el tráfico de drogas. Este Comando Vermelho tiene una particularidad. Yo le voy a contar algo que forma parte un poco de la leyenda urbana en Río de Janeiro, ¿no? El Comando Vermelho, si bien de repente nosotros lo escuchamos hace no tanto tiempo, existe desde los años 70 y se formó, según la leyenda, y ahí estamos viendo imágenes, y yo obvié decir al principio, lo voy a decir ahora, muchas de las imágenes que vamos a compartir en estos minutos pueden herir la sensibilidad, así que por supuesto que se los decimos con la antelación adecuada para que tomen sus recaudos. Son imágenes muy fuertes y les decía, el Comando Vermelho surge en los años 70 adentro de las cárceles y dice la leyenda que fue la unión de delincuentes comunes con presos de la dictadura que tenían una orientación ideológica vinculada al comunismo y por eso se le puso el Comando Vermelho, pero que funcionaba como un instrumento de solidaridad intracarcelaria. Después se convirtió en una banda delictiva cuya principal actividad es el tráfico de drogas y también la extorsión. Esto que ustedes están viendo, más allá del análisis, ahí esta es una de las imágenes probablemente más fuertes que habremos visto en este año, ¿no? Esto que ustedes ven al medio son cuerpos de personas extendidos en una de las favelas en donde se produjo este operativo. Ahí lo vemos con una toma de dron que ha dado la vuelta al mundo. Todo eso que ustedes ven ahí son cuerpos de personas que sucumbieron a esta operación policial en la que murieron además 4 policías. De los hay 121 personas a las cuales la policía denuncia como sospechosas y hay 4 policías que, según el gobernador, son las únicas víctimas de esto, ¿no? Es decir, el gobernador descarta algo que ocurre sistemáticamente en las operaciones policiales en Río de Janeiro, que es la muerte de inocentes. Bueno, ¿qué objetivo entonces puede tener justamente las autoridades para hacer una intervención de estas características, ¿no? Que es muy difícil que no caiga un inocente en combate así tan frontal, ¿no? Bueno, es una muy buena pregunta. El argumento es combatir el tráfico de drogas, porque en las favelas, que son los barrios pobres de Río de Janeiro, que están concentrados en la zona norte, pero también hay en la zona sur. Río de Janeiro, grosso modo, es una ciudad partida en dos, ¿no? Está la zona sur un poco más calma y con mayor posibilidad económica, y la zona norte, que es a donde se nuclean los barrios pobres y donde está la mayor concentración de favelas, ¿no? Esto a lo que apuntaba, según las autoridades, era a destruir el comando, valga la redundancia, de este grupo. ¿Lo logró? ¿No lo logró? El cabecilla parece haber escapado, su ladero parece haber sido detenido, todavía no se sabe además, y la justicia ha pedido información respecto a las características de la operación y quiénes son los muertos, porque en definitiva hablamos de 120 personas, la mayoría de ellas jóvenes, la mayoría de ellas hombres, muertos a balazos. Los vecinos denuncian ejecuciones, los vecinos denuncian tiros en la nuca, denuncian tiros por la espalda, algo que se repite en Río de Janeiro en un combate a las drogas y a estas organizaciones criminales que no termina nunca, porque su expansión territorial, que incluye las cárceles, porque desde ahí funcionan también, es cada vez más importante. Ustedes recordarán antes del Río Olímpico, antes del Mundial de Fútbol, lo que fue aquella serie de invasiones, así se llamó, a las favelas. A mí me tocó cubrirlas, me tocó estar en muchos de estos tiroteos, nunca de una dimensión como esta,
Y la verdad, era casi imposible pensar que algún inocente no fuera a morir, porque así como ustedes lo vieron en películas como Tropa de Élite, por ejemplo, entran a sangre y fuego los policías militares brasileños a estos barrios, y son barrios en donde no solamente hay grupos delincuenciales, son barrios en donde la mayor parte de la gente es gente humilde, trabajadora. Y que se dan siempre ahí, estos operativos. Por supuesto, se dan siempre ahí. Se dan siempre ahí porque son las bases desde donde operan los grupos criminales, además de las cárceles, como les decía. Ahí vemos la foto del gobernador. ¿Qué Sí. incidencia tiene? ¿Por qué también está unido y está ahí presente en la foto que vemos al lado y lo que fue ese operativo? ¿Qué tiene que ver el gobernador con el gobierno central de Brasil? ¿Cómo podemos explicar todo eso? Es importante, y te me adelantaste, incluso se me adelantaron los compañeros de control con la foto. Claudio Castro es el gobernador de Río de Janeiro y es el responsable de esta operación. Es quien da la orden de que esta operación ocurra. No es el gobierno central, no es el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva, que por cierto inmediatamente dijo que este operativo se desarrolló sin que estuviera en su conocimiento, pero a posteriori el ministro de Justicia se reunió con el gobernador Claudio Castro, un aliado de Jair Bolsonaro, un hombre que promueve la mano dura como estrategia de combate al crimen organizado, y el gobierno terminó con un comunicado que lo sacó anoche el presidente Lula da Silva en la red X, señalando que se debe combatir el tráfico. No hubo, de parte del gobierno central, una condena de lo que pasó. Sí hubo, por parte de la Suprema Corte de Justicia, un pedido de investigación y sí hubo condenas en el legislativo brasileño a este hombre, a Claudio Castro, que es alguien, como decía, muy cercano a Jair Bolsonaro, el expresidente brasileño condenado por intento de golpe de Estado, quien, entre otras cosas, dijo que si hubo algún error, si hubo alguna muerte colateral, habrá sido residual. Río de Janeiro está convulsionado por estas horas. ¿Qué se puede esperar? Porque hay también una reacción popular a esta situación de violencia, todo el lado de la justicia. ¿Qué se espera para las perspectivas de los próximos días? Vamos a poner el mapa para mostrarles a dónde fueron. Yo, con esto que les contaba del gobernador, obviamente que lo decía porque, visto desde nuestra perspectiva, desde nuestra idiosincrasia, choca bastante tildar de residual a una muerte de un inocente, ¿no? Esto que ustedes ven aquí es una parte del mapa de Río de Janeiro importante para comprender a dónde ocurrió esto. La operación se concentró en dos favelas, la favela Peña y el complejo Alemão, que es un complejo de favelas gigantesco con algunas otras derivas en favelas cercanas al Estadio de Maracaná y al Cristo Redentor, que es una zona turística muy importante, conocida por todos. Fue una operación de enorme amplitud, de enorme dimensión, y es la más fuerte, la más grave de todas las ocurridas. Y yo le voy a pedir a los compañeros que pongan la placa siguiente porque les quería mostrar algo que tiene que ver con lo que decíamos al comienzo, ¿no? Primero, la foto que me rodea en este momento es lo que ustedes estaban viendo con un dron arriba de la favela de Peña, de la favela, en realidad la favela de Vila Cruzeiro. De ahí proviene esta imagen que ustedes están viendo y que dio la vuelta al mundo. Esto es una línea de tiempo que les muestra algunos de los operativos más duros, más fuertes, más graves en términos de pérdidas de vidas humanas que realizó la Policía Militar brasileña. Recordarán Carandiru, porque hay hasta una película, sí, que fue aquel intento de apagar un motín que terminó con 111 muertos a comienzos de los años 90. Después, en el 93, la famosa masacre de la Candelaria, cuando policías paramilitares abrieron fuego contra chiquilines que estaban durmiendo a la intemperie delante de la iglesia de la Candelaria en Río de Janeiro. Un caso que en su momento dio la vuelta al mundo y que seguramente los más veteranos recordarán por la indignación, la conmoción mundial que provocó. La masacre de Jacareciño en el 2021 es otra que les traíamos a colación, la de Vila Cruzeiro, también con cifras que andaban, ya en ese momento eran muy sorprendentes porque rondaban los 20, 30 muertos. Ahora estamos hablando de 120 y por eso esto, que es un espacio de análisis hoy, también tiene mucho descriptivo, ¿no? La cuestión es qué va a pasar a partir de ahora con lo que vos decías, con los vecinos, si habrá una reacción y si este operativo va a expandirse. Claramente, operativos que no terminan con el crimen organizado y que dejan este tipo de secuelas.
Muchas gracias, Mauricio. Vamos a seguir hablando de este tema sin lugar a dudas.